Tablas de Babilonia. Hoy traigo 2 antiguas tablillas babilónicas por el precio de una. Pero primero quiero hablar de una tablilla de arcilla muy inusual que actualmente se exhibe en el Museo Británico. Es la queja del servicio al cliente más antigua que conocen los historiadores. Esta antigua tablilla podría demostrar que las quejas han existido desde los albores de la civilización. La tablilla de arcilla fue escrita por un comerciante de cobre babilónico llamado Nanni. Estaba tan molesto que sacó un trozo de arcilla y comenzó a grabar su irritación en escritura cuneiforme. Esto ocurrió en el año 1750 a.C. Apuesto a que te mueres por saber por qué estaba tan furioso Nanni. No estaba satisfecho con el control de calidad y el servicio de una empresa llamada Cobre Fino Nasir. En su queja de cliente, Nanni dijo que envió a su asistente personal a la empresa para obtener un reembolso, pero el asistente regresó con las manos vacías, para disgusto de Nanni. El mensaje completo es muy largo, pero déjame darte algunas cositas traducidas. Nanni escribió: ¿Por quién me tomas que tratas a alguien como yo con tanto desprecio? Por esa insignificante mina de plata que te debo. ¿Te sientes libre de hablar así? Mientras que yo he dado al palacio en tu nombre 490 kilogramos de cobre. Estoy segura de que muchos de ustedes pueden identificarse con esto. En español sencillo y moderno, Nanni dijo básicamente: ¿Cómo te atreves a tratarme así? ¿No sabes quién soy? He gastado tanto cobre en tu negocio. ¿No es asombroso ver lo parecidas que eran las personas hace casi 4000 años? Esta antigua carta de queja fue descubierta en las ruinas de Ur. Los arqueólogos creen que Ur fue la primera ciudad que tuvo una cultura avanzada. Según la tablilla babilónica, se elaboró alrededor del año 700 a.C. en la antigua ciudad de Sipar, que no está lejos de Ur. Ambas ciudades, hoy en ruinas, están situadas en Irak. Esta tablilla tiene un mapa, el primer mapa del mundo. El mapa muestra Babilonia en el centro del mundo. Es algo así como cuando la iglesia creía que la Tierra estaba en el centro del universo. Aunque los babilonios dominaban la astronomía y la geometría, como lo demuestran otras tablillas antiguas como esta de la ciudad de Uruk, todavía veía su capital como la pieza central del globo. Cerca de Babilonia están Asiria y Elam. Hacia el borde del mapa hay un canal circular llamado Salt Sea. Hay 8 regiones, junto con algunas islas, pero estas no tienen nombre. El problema es que la tablilla está rota y solo sobrevive una pequeña parte de ella. Está el mapa en sí y un poco de texto cuneiforme que describe las diferentes regiones. El texto nombra tierras de las que nadie habla hoy en día y afirma que están ocupadas por bestias míticas y grandes héroes. Sin embargo, el texto no está completo. Sin el texto completo, los científicos no pueden saber la verdad del mapa. Los expertos no están seguros de si se suponía que era un mapa del mundo mítico babilónico o si se usaba como un mapa legítimo de todas las tierras que conocían. ¿Qué opinas de estas antiguas tablillas babilónicas? Déjame saber abajo en los comentarios. El artefacto que nadie puede explicar. No hay forma de explicar el artefacto que estás viendo actualmente. Es supuestamente egipcio, supuestamente muy antiguo. Sin embargo, a pesar de los innumerables intentos de encontrarle sentido a esta extraña reliquia, los científicos siguen perplejos. Normalmente los investigadores miran el origen de un objeto para comprenderlo, pero esto no funciona para nuestro objeto de intriga de hoy, porque nadie sabe de dónde vino. Al parecer llegó a un museo de Holanda en 1828 o llegó a un museo sueco en 1830. Los museos y las fechas difieren, según la fuente que se consulte. Sin rastro de un origen del que hablar, centrémonos en el objeto físico para buscar pistas. Es un disco de alabastro puro, un poco más grande que un plato, sorprendentemente grueso y que pesa alrededor de 68 kilogramos. Es un gran trozo de piedra cubierto de símbolos misteriosos. Los símbolos no se parecen al tipo de jeroglíficos que estoy acostumbrada a ver cuando investigo el antiguo Egipto. ¿Y a ti? Los símbolos en la piedra blanca parecen un tipo antiguo de iconografía. Pero, ¿cuál sería? ¿Es esto incluso egipcio? Una variedad de agujeros en el artefacto sugiere que fue usado para algo técnico. Podría haber sido embalsamamiento o rituales complejos. El jurado sigue deliberando. Al fin y al cabo, este es uno de los objetos más extraños que he visto jamás. Realmente desearía que alguien supiera más sobre esto. Si ese eres tú, asegúrate de hacérmelo saber en los comentarios. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. Los dientes del eslabón perdido.
¿Alguna vez has oído hablar del Paranthropus, el último pueblo de los simios? Es la historia de una especie perdida que desconcierta a los científicos. También es una historia sobre un descubrimiento accidental hecho por un adolescente en Sudáfrica en la década de 1930. En 1938, el paleontólogo británico Robert Broom se enteró de que un escolar había descubierto fragmentos de un cráneo misterioso mientras investigaba una cueva. El estimado profesor localizó al joven y fue directo a su escuela. Qué vergonzoso sería que un profesor que nunca habías conocido apareciera en la escuela preguntando por unos dientes. Robert se horrorizó al encontrar al niño en el patio de recreo con algunos de los dientes más valiosos del mundo, tintineando en su bolsillo del pantalón como monedas sueltas. Los dientes pertenecían a una criatura cuyo tamaño nunca ha sido identificado. Robert tardó algunos meses en analizar los dientes, pero finalmente llegó a su conclusión. Pertenecían a un homínido al que Robert llamó Paranthropus. Creía que la criatura era un inadaptado, cercano en relación con los antiguos ancestros de los humanos, pero un poco fuera de lugar. Paranthropus se parecía físicamente a uno de los primeros homínidos de cerebro pequeño, pero era más bien un simio. Robert describió al misterioso animal como el homínido olvidado. Otros lo han llamado el eslabón perdido. Los Paranthropus vivieron hace aproximadamente 2.9 a 1.2 millones de años. Era sorprendentemente robusto, fuerte y bien construido. Vivió en grandes extensiones de África Oriental y Sudáfrica, probablemente junto con miembros antiguos de la especie Homo. Tenía un cráneo muy pesado y músculos en la mandíbula lo suficientemente poderosos como para destrozar un caramelo rompemuelas. La criatura también era mayoritariamente herbívora y comía cosas como raíces y nueces. Los científicos creen que también podría utilizar herramientas. Esta es la parte rara. No era un miembro de la especie humana. No era miembro de la especie de simios primitivos. Era una especie de criatura intermedia que usaba herramientas y tenía un nivel básico de función cognitiva. Era más sofisticado que cualquier simio vivo, pero no era un humano. Si bien los científicos hoy en día no les gusta usar el término eslabón perdido, el Paranthropus sigue siendo el que mejor encaja con el título. Continúa el debate sobre cuán importante fue el Paranthropus en el gran esquema de la evolución humana. El meteorito con fósiles alienígenas. Hay vida en el espacio y tengo pruebas que lo respaldan. En el año 2013, un meteorito muy especial fue noticia en todo el mundo. Un profesor británico de astrología afirmó haber encontrado fósiles biológicos incrustados en una roca espacial. Estos fósiles son de extraterrestres reales, de algún lugar profundo del sistema solar. El nombre del científico es Chandra Wickramansyh. Fue director del Centro de Buckingham de Astrobiología de la Universidad de Buckingham, en Inglaterra. En un impactante artículo científico, el profesor Chandra describió el posible descubrimiento que hizo. Todo comenzó con una bola de fuego en el cielo el 29 de diciembre de 2012. Un meteorito estalló en llamas sobre Sri Lanka. El trozo caliente de desechos espaciales fue recogido por científicos del Instituto de Investigación Médica de Sri Lanka, en Colombo. Enviaron 628 pequeños fragmentos del meteorito a sus colegas científicos de la Universidad de Cardiff. Allí fue donde Chandra y otros investigadores como Jamie Wallis comenzaron su investigación. La microscopía electrónica reveló la presencia de fósiles de alga dentro de pequeños fragmentos de piedra. Según Chandra, Jamie y sus colegas, los fósiles confirman una teoría poco probable de la que quizás hayas oído hablar antes. Se llama panspermia, la teoría de que la vida llegó al planeta Tierra desde otras partes del sistema solar. La idea es que los cometas trajeron al planeta organismos diminutos, que fueron las primeras formas de vida aquí. Los diminutos organismos extraterrestres crecieron y evolucionaron durante miles de millones de años, hasta que, ¡voilà!, aparecieron los seres humanos. Chandra y Jamie creen que los fósiles encontrados dentro del meteorito prueban que toda vida de este planeta es de origen extraterrestre. Los científicos incluso dijeron que identificaron flagelos delgados, indicativos de evolución en baja gravedad. Es posible que los pequeños organismos hayan estado evolucionando en el espacio, lo que significa que pueden vivir en el vacío de la nada sin atmósfera. La panspermia es especialmente emocionante porque significa que podría haber millones de planetas con vida. Podría significar que la vida no es tan única, sino que viaja a toda velocidad por el espacio en millones o miles de millones de cometas y meteoritos.
Cuando uno de estos objetos choca contra nuestro planeta, los organismos se dispersan y comienzan el proceso de evolución. Aquí es donde las cosas se ponen polémicas. El equipo científico que investigó el meteorito está seguro de que han demostrado la panspermia, pero no muchos otros científicos están convencidos. El biólogo P.Z. Myers llamó a Chandra y a sus compañeros investigadores un pequeño grupo de académicos excéntricos. En otras palabras, los llamó charlatanes, lunáticos obsesionados con la idea de que la vida se originó en el espacio y llovió sobre el planeta. Otros científicos dijeron que las muestras estaban contaminadas. Parece que nadie más está convencido de los fósiles extraterrestres. En parte es un problema con el propio Chandra. Ha sido criticado por algunas ideas radicales. Una vez dijo que la gripe venía del espacio exterior, culpando de las enfermedades a la lluvia de polvo espacial. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Fósiles alienígenas de una galaxia muy lejana o un meteorito cualquiera? Mold Gold Cave. Una de las capas más extrañas jamás encontradas fue encontrada por accidente por un grupo de trabajadores en 1833. Es una capa hecha de oro macizo que en realidad fue usada por alguien. El descubrimiento de este artefacto es uno de esos accidentes que ocurren una vez en la vida. Un grupo de trabajadores que extraían piedra en Mold, una comunidad de Gales, se encontró con una pila de huesos humanos. Los trabajadores se habían estrellado accidentalmente contra un antiguo túmulo que había estado sellado durante los últimos 4000 años. El túmulo estaba escondido debajo de un accidente geográfico llamado The Fairy Hill. Los lugareños habían desconfiado del lugar durante siglos. Creían que la colina era el hogar de una raza de hadas, por lo que la dejaron en paz. Incluso si la gente decía que no tenía miedo, en secreto lo tenía. La colina estaba prácticamente encantada y nadie se acercaba para no molestar o enojar a las criaturas sobrenaturales que habían en su interior. Pero ninguna superstición puede detener a la industria minera. El túnel fue perforado sin piedad. Parecía que los lugareños habían hecho bien en dejarlo en paz. La colina de hadas había estado escondiendo el intrincado entierro de alguien. Alguien fue enterrado dentro de una tumba revestida de piedra en lo profundo del montículo. Cuando los trabajadores irrumpieron en la tumba, lo que encontraron estaba extremadamente dañado. El esqueleto había sido pulverizado por el tiempo, hecho pedazos. La capa también estaba muy aplastada. Parecía una lámina de bronce arrugada. Cuando la persona fue sepultada originalmente, llevaba la capa. Fue diseñado para adaptarse a alguien muy delgado, tal vez a un hombre o una mujer delgados. Nunca se ha confirmado el sexo de la persona enterrada. La capa en sí es un artefacto único. Estaba hecha de una sólida lámina de oro, provisto de un forro de cuero suave y decorado con 300 cuentas de ámbar. Hoy en día solo sobrevive una de esas cuentas, por lo que debes usar tu imaginación para imaginar lo llamativa que era la capa de la Edad del Bronce. ¿Pero quién usó esto? Esa es una gran pregunta que todo el mundo se hace desde hace años. Los científicos creen que la capa podría haber tenido importancia ritual, tal vez usada por una esbelta sacerdotisa o tal vez una reina. Ella, si fuera ella, pudo haber sido una reina de los antiguos británicos, o tal vez ella era la reina de las hadas. Tal vez The Fairy Hill escondía un entierro real para una verdadera reina de las hadas. El tesoro de Atreo. La tumba de Agamenón, también llamada Tesoro de Atreo, puede pertenecer o no a un rey legendario de la guerra de Troya. Lo único que es seguro es que la tumba contenía algunos de los tesoros más increíbles jamás encontrados en la antigua Grecia. Este lugar de enterramiento es una tumba en forma de colmena que se construyó hace unos 3300 años. Es la tumba en forma de colmena más grande de su tipo y una de las últimas construidas en Grecia. Lo primero que llama la atención es su tamaño. La tumba es absolutamente enorme, hecha de capas de gigantescos bloques de piedra entrelazados como un rompecabezas. Hay una cúpula en el interior que te hace sentir como si hubieras entrado en una catedral. Cuando se construyó la tumba por primera vez, contaba con la cúpula más alta y ancha del mundo. No fue hasta que los romanos construyeron el templo de Mercurio siglos después que existió una cúpula más grande. Lo que intento decirte es que la tumba es gigante, tan grande que debió haber sido diseñada para alguien de extrema importancia, muy probablemente un rey. O eso, o esta persona era el hombre o la mujer más rica de Micenas. Si las leyendas son ciertas, los micénicos odiaban a los troyanos, fueron a la guerra contra la ciudad de Troya, y héroes como Aquiles y Odiseo quedaron inmortalizados durante el conflicto. El rey que condujo a través del mar hasta las puertas de Troya fue Agamenón. Cuando se descubrió la tumba fuera de las antiguas murallas de Micenas, a principios del siglo XIX,
Muchos eruditos pensaron que finalmente se había encontrado el lugar de descanso final del rey Agamenón. Los arqueólogos excavaron este lugar durante décadas, descubriendo una cantidad incalculable de reliquias. Los arqueólogos descubrieron huesos cubiertos de oro, encontraron objetos de oro y plata y se sacaron suficientes antigüedades de las ruinas como para llenar todos los estantes de un museo. Sin embargo, ni uno solo de esos tesoros hallados en la tumba identificó jamás a la persona enterrada en ella. Nada se sabe del dueño de la tumba. Tal vez Agamenón fue enterrado aquí, confirmando que la guerra de Troya fue un acontecimiento real histórico, pero a estas alturas sigue siendo un misterio que, por lo que se sabe, Hércules podría haber sido enterrado aquí. La obsesión nazi por el misterioso ídolo Irminsul. Extersteiner es un lugar muy inusual del que la mayoría de la gente fuera de Alemania nunca ha oído hablar. Tiene una larga historia y a veces increíble que comenzó hace más de 1000 años. Fue aquí donde los nazis fueron a buscar tesoros en la Segunda Guerra Mundial. Extersteinen es una especie de sitio arqueológico, pero en su mayor parte es solo una formación rocosa de arenisca dentro del bosque de Teutoburgo. La formación consta de unas pocas columnas altas de roca que parecen fuera de lugar y que se elevan repentinamente desde el bosque. Se encuentran en un valle con colinas boscosas que se elevan en todas direcciones. Es la impactante imagen del lugar lo que la ha hecho tan importante a lo largo de la historia. Empezaré por la historia confirmada y pasaré a la parte más mítica. En el siglo VIII después de Cristo, los cristianos comenzaron a realizar peregrinaciones aquí. Las piedras se convirtieron en el hogar de una ermita y una capilla cristiana. Las formaciones rocosas acogieron a peregrinos cristianos durante toda la Edad Media. Su historia podría remontarse incluso antes. Cuenta la leyenda que los sajones utilizaron Extersteinen como lugar de culto pagano durante la Edad Media. Era un lugar místico para los sajones, que se reunían para celebrar extraños rituales y ceremonias druidas. ¿A quién no le gusta vestirse con túnicas y cantar alrededor de unas rocas altas? Aunque suene cautivador, los arqueólogos nunca han encontrado pruebas de actividad pagana en este lugar. También se dice que Extersteinen es el lugar donde Carlomagno, rey de los francos, destruyó el legendario ídolo de Irminsul. Aquí es donde las cosas se ponen serias. Los sajones eran un pueblo germánico que los romanos consideraban salvajes. Sin embargo, a pesar de ser salvajes, los sajones terminaron apoderándose de Inglaterra a partir de finales del siglo V después de Cristo, cuando el Imperio Romano se desmoronaba. Mientras los romanos habían estado ocupados convirtiéndose al cristianismo, los sajones seguían siendo paganos incondicionales. El principal símbolo de la creencia pagana de los sajones era el ídolo de Irminsul. Era un objeto sagrado que parecía un alto pilar mágico. Hay muy poca información al respecto, y todo lo que los científicos conocen sobre el artefacto proviene de cronistas medievales. Estos cronistas escribieron que el rey Carlomagno destruyó el ídolo de Irminsul entre el 772 y el 780 durante las guerras sajonas. Estas guerras envolvieron a una parte importante de Europa. Carlomagno entró en Sajonia con la intención de conquistarla. Se libraron 18 campañas y al final, las tribus sajonas fueron diezmadas. Los orgullosos paganos fueron obligados violentamente a convertirse al cristianismo. Destruir a su ídolo fue como una bofetada. Podría compararse a cómo los españoles quemaron los templos de los aztecas para destruir su religión. Carlomagno incluso hizo construir una iglesia sobre las cenizas del ídolo de Irminsul. Los españoles hicieron lo mismo cuando quemaron templos en México. Creo que es hora de contarles lo que hicieron los nazis en Extersteinen. En 1933, las formaciones rocosas se convirtieron en el foco de la maquinaria propagandística de Heinrich Himmler. Los nazis creían que Extersteinen había sido la ubicación de un importante santuario sajón. Aquí había un observatorio solar, junto con el ídolo de Irminsul. El sitio pronto pasó a ser conocido como el Stonehenge germánico. Los nazis realmente impulsaron la idea de que las piedras tenían un gran significado para sus antepasados. Era un motivo de orgullo nacionalista. Las piedras fueron estudiadas por la división de Ahnenerbe de la SS. Era la división paranormal de las SS, que buscaban cosas como el martillo de Thor y el Santo Grial. No me estoy inventando esto. La Ahnenerbe estudió realmente las piedras tratando de encontrar una conexión con el antiguo folclore germánico. En 1934, los nazis comenzaron a demoler toda la infraestructura turística de la zona.
trajeron prisioneros de guerra serbios de los campos de concentración para construir un bosque sagrado. Los nazis intentaban recuperar las costumbres de los antiguos sajones. Si hubiera sido por ellos, hasta el último alemán habría vuelto a ser pagano. Probablemente habrían construido un nuevo ídolo Irminsul y lo habrían erigido en el Extersteinen. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo era el ídolo de Irminsul, ni si tenía poderes especiales. Los Evangelios Sagrados de Garimá. Uno de los textos religiosos más misteriosos se encuentran dentro de un aislado monasterio etíope que muy pocas personas han visto alguna vez. La historia que rodea a este libro es una de las más intrigantes de toda la mitología cristiana. El libro se llama Evangelios de Garimá y es un solo libro que contiene 3 manuscritos. No es el texto lo que es interesante aquí. Los evangelios solo contienen los 4 evangelios canónicos de la Biblia estándar. Hay un poco de material complementario, pero nada tan loco como el libro de Enoch. No, lo interesante es el libro en sí. Nadie fuera de Etiopía sabía siquiera que existía hasta 1950. Beatrice Plain, una historiadora de arte británica, visitó el monasterio Abba Garimá después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es el típico santuario religioso. Está en lo profundo del páramo seco y desolado de la región norteña de Tigray, en Etiopía. Poco más que una cueva excavada en una colina. Como mujer, Beatrice no se le permitía entrar al monasterio, pero los monjes llevaron varios manuscritos para que ella los mirara. Esa fue la primera vez que alguien del mundo exterior vio los evangelios de Garimá. En 2013, se anunció que los científicos habían recibido muestras de los evangelios de Garimá para realizar pruebas. El análisis de radiocarbono de las muestras mostró una fecha aproximada del año 390 después de Cristo. Esta datación es toda una locura. Los científicos pensaron inicialmente que el libro no podía tener más de 900 años. Resulta que podría tener más de 1400 años. Esto convierte a los Evangelios de Garimá en uno de los documentos cristianos más antiguos que se conservan en el planeta. Pero, ¿de dónde proceden estos evangelios? ¿Y cómo logró el libro permanecer conservado en un solo lugar durante tanto tiempo? Los expertos creen que permaneció escondido en una cueva durante cientos de años. A partir del siglo IX, los musulmanes se trasladaron a los alrededores. Si hubieran descubierto un libro como este, lo habrían destruido. Algo así como los rollos del Mar Muerto. Un grupo de monjes probablemente escondió el libro en una caverna oscura con planes de regresar y recuperarlo unos siglos más tarde. La cama de la sirena. Los arqueólogos descubrieron recientemente un increíble entierro antiguo en el norte de Grecia. Descúbrelo por ti mismo. El esqueleto de la imagen cortesía de Chandrogani Metoki, pertenece a una mujer que lleva muerta desde el siglo I a.C. Fue enterrada en una tumba profunda sobre un lecho de bronce. Ella no es una sirena, pero podría haber tenido afiliación con ellas. Cada poste de la cama está decorado con representaciones de sirenas felices y divertidas. Esta es una de las camas más geniales que existen. Cuando los arqueólogos excavaron la cama de bronce de la Tierra, encontraron escenas de la mitología decorando su marco. Hay una imagen de un pájaro con una serpiente en la boca, símbolo del dios Sol Apolo. Pero son las sirenas las que realmente destacan. En el momento del entierro, la mujer llevaba una corona de hojas de laurel doradas. Los arqueólogos también encontraron hilos de oro, lo que sugiere que llevaba un vestido muy sofisticado cuando la bajaron al suelo. Estaba cubierta de escamas de oro de pies a cabeza. Los expertos intentan averiguar quién era esta mujer. Debió provenir de una familia adinerada, tal vez de una familia real. Hay muy pocas pistas para identificarla adecuadamente. Los arqueólogos mencionaron que su tumba fue encontrada cerca de las ruinas de Mavropigi. Hace 2000 años, Mavropigi era una importante ciudad religiosa que albergaba un importante santuario dedicado a Apolo. Ahora Mavropigi es solo un pequeño pueblo cuyo pasado está olvidado hace mucho tiempo. ¿Podría la mujer sirena haber sido una sacerdotisa del templo dedicado a Apolo? ¿Qué significaban los adornos de sirena de su cama? De hecho, ¿por qué fue enterrada en una cama? Muy pocos de estos artefactos se han encontrado antes, lo que hace que toda la situación sea muy misteriosa. Me encantaría escuchar tu opinión sobre la cama de sirena en los comentarios. El muro del mar Báltico. Hay un muro de piedra en el fondo del mar Báltico que podría tener 10.000 años.
Los científicos la llaman la megaestructura más antigua de Europa. No sé si es un artefacto o un monumento, técnicamente hablando. En cualquier caso, tengo que contártelo todo. Empecemos por el descubrimiento. En el año 2021, un grupo de científicos exploraba las aguas del mar Báltico frente a las costas de Alemania. Concentraron sus exploraciones en el fondo de la bahía de Mecklemburgo. Se sorprendieron cuando comenzaron a ver lo que parecía ser restos de un muro de casi 3.2 kilómetros de largo. Es como la Gran Muralla China, pero no tan larga. No está bajo el agua y no está en China. Llamémosla la Gran Muralla Prehistórica de Europa. El nombre oficial dado por el equipo de científicos dirigido por Jacob Gerson es Blinker Wall. La pared está a unos 20 metros debajo de la superficie. Definitivamente es una pared que se mueve en línea recta a lo largo del fondo de la bahía. Los científicos cortaron alrededor de 1.400 piedras pequeñas que formaban la barricada, junto con 300 rocas significativamente más grandes. Algunas de las rocas pesan la asombrosa cifra de 142 toneladas. ¡Has oído bien! ¡142 toneladas! Las piedras Arsen de Stonehenge pesan solo unas 25 toneladas. No existe ningún escenario en el que los humanos antiguos movieran bloques tan pesados sin tecnología avanzada. Poleas, cuerdas, troncos, rampas. Absolutamente nada puede explicar cómo mover una roca que pesa tanto como una ballena azul o tanto como 23 elefantes. Jacob dijo que no hay forma de que el Blinker Wall haya sido creado mediante procesos naturales. Ningún tsunami hizo esto. El movimiento glacial no puede explicarlo. Lo único que tiene sentido, según Jacob, es que el grupo de cazadores-recolectores construyó el muro antes de que la bahía quedara bajo el agua. Debió haber sido hace al menos 10.000 años, tal vez incluso antes. Esta muralla no es solo más antigua que cualquier otra megaestructura de Europa, sino que también es la más grande y difícil de explicar. Su propósito es todo un misterio. Jacob y sus colegas creen que podría haber sido un carril de circulación para los cazadores de renos, utilizado como una forma de cenar fácilmente. Pero para ser honesta, esto es solo un indicio. Los trabajos arqueológicos de la bahía de Mecklemburgo aún no están terminados. Los investigadores tienen el presentimiento de que hay un segundo muro, potencialmente más antiguo, enterrado debajo del fondo físico del mar. Para encontrarla, el equipo tendrá que excavar de alguna manera, y si esto se hace realidad, te lo voy a contar cuando tenga noticias de ello. Joyas de Amanichaketo. Pocas personas conocen el nombre de Amanichaketo hoy en día, pero no se les puede culpar. Hace 2000 años que no vive. En el siglo I después de Cristo, Amanichaketo era una reina cushita de Meroe, la antigua capital de Nubia. La ciudad de Meroe, cuyas ruinas se encuentran en la actual Sudán, alberga algunas de las mayores pirámides construidas por el reino de Kush. Eran los vecinos del sur de Egipto, a veces en guerra y a veces aliados. Hubo un tiempo en que los nubios incluso tomaron el control de Egipto. Se sabe muy poco sobre Amanichaketo, pero eso no significa que ella no fuera importante. Esta reina era tan poderosa que los arqueólogos han encontrado monumentos en su honor, esparcidos por las antiguas tierras cushitas. Su nombre está escrito en el templo de Amón, de Kawa. Aparece en una estela en Meroe. Y no olviden su pirámide. Ella tenía su propia pirámide épica que, incluso después de 2000 años de descomposición en el desierto, puede quitarte el aliento. Se llama la Gran Pirámide N6 en Meroe. Trágicamente fue destruida por un cazador de tesoros llamado Giuseppe Ferlini en la década de 1830. Amanichaketo es mejor conocida por las joyas que Giuseppe le robó cuando destrozó su pirámide en busca de objetos funerarios. Encontró más de 67 anillos, montones de pulseras, amuletos y otras joyas preciosas. Los artefactos dan fe del hecho de que la reina Amanichaketo fue una superestrella en su época. Solo desearía que más información sobre ella sobreviviera a la destrucción de Nubia. Número 10. Shimao,
Antes de la actual pandemia mundial del coronavirus, los arqueólogos que trabajaban en la meseta de Loess, en China, en la parte más septentrional de la provincia de Shanxi, descubrieron más de 10 kilómetros de murallas que pertenecieron a una magnífica ciudad-fortaleza. National Geographic informó que en el interior hay una pirámide de 70 metros, así como murales pintados, objetos de jade y otros artefactos hermosos. El equipo encontró 70 esculturas en relieve de piedra en el sitio, que representan cosas como monstruos, serpientes y bestias mitad humanas. Quizás el descubrimiento más inquietante fue el de 80 esqueletos humanos sin cabeza, contenidos dentro de 6 pozos, cerca del muro este de la ciudad, lo que indica la posibilidad de una decapitación ritual que tuvo lugar mientras se colocaban los cimientos del muro. Esto podría representar la evidencia más antigua conocida de sacrificio humano. Se desconoce el nombre original de la ciudad, pero el sitio de la ruina ahora se llama Shimao, y su evidencia se remonta a 4300 años, aproximadamente 2 milenios antes de que se construyera la parte más antigua de la Gran Muralla. Shimao fue misteriosamente abandonado después de alcanzar su punto máximo entre el 2300 y el 1800 a.C., aproximadamente 500 años antes de que los primeros habitantes chinos llegaran a cientos de kilómetros al sur. Su existencia no se menciona en ningún texto antiguo, por lo que los expertos pueden decir, ya que las sociedades grandes y complejas de este extremo norte permanecen notablemente ausentes del registro histórico. La ciudad, que es más grande que el Central Park de Manhattan, se considera el asentamiento neolítico más grande de China. Shimao estaba extremadamente bien fortificado y estaba situado en las tierras fronterizas entre los agricultores de las llanuras centrales en guerra y los pastores de la estepa del norte, lo que llevó a los investigadores a creer que sus residentes se enfrentaban frecuentemente al peligro. Los historiadores están perplejos y fascinados por los hallazgos, lo que les hace repensar los inicios de la civilización china. Número 9. Conos de cabeza del Antiguo Egipto. Los arqueólogos se han preguntado durante mucho tiempo sobre los sombreros en forma de cono del tamaño de una taza de café que a menudo se ve a la gente usando en las obras de arte del Antiguo Egipto. Hasta hace poco, los expertos no estaban seguros de si estos sombreros existieron realmente o eran simbólicos. Finalmente, a finales de 2019, los investigadores descubrieron 2 de los tocados en entierros de 3300 años en Akhetaten, un sitio arqueológico único que contiene las ruinas de una de las ciudades más inusuales del Antiguo Egipto. Los sombreros altos de 8 centímetros, que eran de color crema y parecían estar hechos de cera de abejas, fueron encontrados en las tumbas de trabajadores de bajo rango, con los conos enredados en su cabello intacto, así que definitivamente eran reales y no solo simbólicos. Los investigadores detallaron sus hallazgos en la revista Antiquity, señalando que la existencia física confirmada de los sombreros cónicos disipa cualquier teoría acerca de que sean un símbolo de estatus en las obras de arte del Antiguo Egipto. Los artefactos también desafían la teoría de que los conos están hechos de una sustancia que se derrite con el sol y limpia la cabeza y el cuerpo del usuario. Curiosamente, las obras de arte implican que los miembros de la clase alta de la sociedad usaban los conos con más frecuencia que los ciudadanos de bajo rango, pero los sombreros se encontraron en un cementerio de trabajadores. ¿Fueron los conos de los trabajadores quizás una forma de imitar el estilo de la élite? Esa es una posibilidad. Como saben ahora los arqueólogos, encontrar evidencia de los sombreros cónicos fue simplemente el primer paso para tratar de desenredar los misterios que los rodean. ¿Quién diría que un sombrero podría dar lugar a tantas preguntas? Número 8. Reno nadador. Este extraño objeto alargado fue tallado por los primeros humanos. Hace unos 13.000 años, en lo que hoy es Francia, alguien talló una escultura de 2 renos nadando en la punta de un colmillo de mamut. Fue descubierto en 2 piezas en 1866 y un sacerdote y arqueólogo católico francés se dio cuenta a principios del siglo XX de que las piezas encajaban para formar la imagen de 2 renos, un ciervo más grande seguido de una hembra más pequeña. ¿Puedes verlo? Creada durante la última edad de hielo, la escultura muestra que los humanos, los renos y los mamuts existieron al mismo tiempo en algún momento de la historia. Cuando se hizo la escultura, la región experimentó un clima muy parecido a la Siberia actual. Se desconoce el propósito o uso exacto de la escultura de 22 centímetros de largo. Los expertos especulan que pudo haber sido un tótem de algún tipo, que representaba a un individuo o grupo, o quizás representaba un mito o tenía un significado alegórico relacionado con el círculo de la vida y la supervivencia. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Figuras de arte rupestre antiguo.
En 1891, un ranchero australiano llamado Joseph Barshaw se perdió y descubrió miles de figuras rojas danzantes pintadas en la pared de un refugio rocoso en la región escasamente poblada de Kimberley, en Australia. Las esbeltas figuras, llamadas Wions, no se parecían a nada que él o cualquier otra persona en ese momento hubiera visto antes. En realidad, hay miles de figuras con tocados, borlas, bumeranes y lanzas detallados. El estilo es muy diferente al de otro arte rupestre que se encuentra en la zona. Los arqueólogos estaban desconcertados, incapaces de determinar quién pintó las figuras, cuándo o por qué. Todo eso cambió a principios de este año, cuando los científicos idearon una forma muy creativa de fechar las pinturas. Finalmente pudieron determinar su edad, basándose en la datación por carbono de los nidos de avispas fosilizados encontrados a lo largo de las mismas paredes rocosas. Esto ayudó a fechar la obra en hace unos 12.000 años. En ese momento, la última edad de hielo estaba terminando rápidamente, lo que provocó un aumento en el nivel del mar. Como resultado, la región de Kimberley, en la que habitaba la gente de Wion, se redujo hasta la mitad, desplazando a las poblaciones y obligando a las personas a trasladarse tierra adentro. Los investigadores creen que las figuras representadas en el arte rupestre pueden reflejar el caos del entorno cambiante. Si bien la gente de Wion sigue siendo en gran medida un misterio para los expertos, la capacidad de fechar sus obras de arte resuelve parcialmente el rompecabezas, lo que les permite concentrarse en responder otras preguntas sobre la sociedad antigua y las condiciones en las que vivían. Número 6. Estructuras de piedra del Sahara. En 2018, los arqueólogos que trabajaban en la poco explorada región africana del Sahara Occidental revelaron el descubrimiento de cientos de extrañas estructuras de piedra, de todas las formas y tamaños, que se cree que datan de miles de años atrás. Los hallazgos siguen sin explicación y los expertos no están seguros de quién las construyó o por qué. Algunas de las estructuras son circulares, mientras que otras tienen forma de media luna, rectangulares o están construidas en líneas rectas. Y los constructores también combinaron estas formas. A esta gente realmente le gustaban las formas. Los investigadores creen que algunas de estas formaciones se utilizaron para marcar tumbas, pero no saben cuáles fueron sus otros propósitos. Es difícil determinar las edades de las estructuras, dada la falta de artefactos circundantes, aunque algunos sitios contenían restos humanos que datan de aproximadamente 1500 años. La guerra entre Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática, que duró hasta 1991, impidió en gran medida que ocurrieran excavaciones científicas en el Sahara Occidental. Desde entonces, los arqueólogos acaban de comenzar a excavar en toda la región y el trabajo de campo rara vez ocurre debido a problemas de seguridad. Pero sin duda, hay muchos más artefactos esperando a ser descubiertos que ayudarán a revelar la historia incalculable de la región. Número 5. Palacio del Imperio Mitanni. Una sequía que afectó a Irak en 2018 hizo que las aguas de la presa Mosul retrocedieran, revelando las ruinas de un palacio de 3.400 años perteneciente al Imperio Mitanni, una de las civilizaciones antiguas menos comprendidas de la región. Los arqueólogos se apresuraron a recuperar los artefactos de las orillas del río Tigris mientras tenían la oportunidad, lo que se sumó a las pocas pruebas del Imperio Mitanni que se han encontrado. A medida que las aguas subieron, volvieron a sumergir las ruinas y el equipo reunió todo lo que pudo, incluidas 10 tablas de arcilla con informes y pinturas de pared de color rojo y azul brillante. Los investigadores alemanes esperan aprender más sobre el Imperio Mitanni interpretando las tabletas. La sociedad está tan poco estudiada que los expertos ni siquiera han identificado su ciudad capital, aunque saben que una vez gobernó partes de Siria y el norte de Mesopotamia. También creen que el Imperio Mitanni existió entre los siglos XVI y XIII a.C., tiempo durante el cual ejerció un gran poder sobre la región, pero aparentemente han dejado poco atrás para que aprendamos más sobre ellos. Número 4. Iglesia en una fortaleza. Un estudio de 2019 realizado por arqueólogos que trabajaban en Derbent, en Rusia, una ciudad a lo largo del Mar Caspio, afirma la posible presencia de una de las iglesias más antiguas del mundo en la esquina noroeste de la fortaleza de Narin Kala. La fortificación se remonta al año 300 después de Cristo y alberga una estructura en forma de cruz no identificada, casi completamente oculta, que se encuentra a 11 metros bajo tierra. Desafortunadamente, es poco probable que los científicos lleguen al fondo del misterio, ya que las ruinas son parte de un sitio del patrimonio cultural de la UNESCO, lo que significa que la excavación está prohibida. Esto deja a los investigadores con pocas o ninguna otra opción más que especular sobre el uso de la estructura basándose en lo poco que saben.
origen. Además de posiblemente servir como una iglesia primitiva, la misteriosa estructura pudo haber sido un depósito o un templo de fuego zoroastral, según un comunicado de científicos de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología MISIS, quienes examinaron el sitio utilizando una nueva tecnología llamada radiografía de muones. Los nuevos hallazgos dejan a los expertos en dudas sobre la intención de la estructura como un tanque de almacenamiento de agua, aunque puede haber sido reutilizado durante los siglos XVII y XVIII. Pero por ahora, tal vez de forma indefinida, no tienen más remedio que hacer su mejor conjetura sobre para qué se utilizó la estructura. Número 3. Pueblos neolíticos preegipcios. Antes de que el antiguo Egipto llegara al poder como uno de los imperios más emblemáticos de la historia, alrededor del año 3100 a.C., fue precedido por la presencia de pueblos neolíticos, que ocuparon la región entre el 9300 y el 4000 a.C. De hecho, estas sociedades influyeron en las civilizaciones posteriores y más avanzadas, pero la pregunta de quiénes eran exactamente sigue sin respuesta. Este misterio persistente se debe en parte al fuerte enfoque de los estudiosos en los sucesores de los habitantes del Neolítico, dejando a los primeros residentes subestimados. Pero muchos sitios importantes que podrían revelar información sobre estas sociedades son de difícil acceso debido tanto a sus ubicaciones remotas como a la necesidad del permiso del gobierno moderno para excavar. Sin embargo, los investigadores ahora están prestando más atención a estos pueblos neolíticos. Un estudio de 2018 de 6 sitios de enterramiento a lo largo de un lago estacional extinto revela que la región era más húmeda durante el período neolítico de lo que es ahora, aunque no era exactamente exuberante con vegetación, pero esto permitió a la gente vivir en áreas que ahora son simplemente poco realistas para que los humanos puedan vivir porque están demasiado secas. Los arqueólogos que llevaron a cabo el estudio se concentraron en los años neolíticos finales, entre el 4600 y el 4000 a.C., durante los cuales erigieron megalitos, santuarios y círculos de calendario, y comenzaron a enterrar formalmente a sus muertos en cementerios. Los investigadores excavaron cementerios que contienen alrededor de 68 esqueletos humanos y una amplia gama de artefactos que incluyen cerámica, conchas marinas, herramientas cosméticas para mujeres, armas de piedra para hombres, joyas de piedra y conchas de avestruz. Las personas que se encontraron en el cementerio vivieron hasta los 40 años y a veces incluso los 50, superando con creces a la mayoría de los humanos de la época. También eran más altos que la mayoría de las personas en ese entonces, con hombres que medían alrededor de 170 centímetros de altura en promedio, mientras que las mujeres tenían aproximadamente 160 centímetros de altura. Sin embargo, extrañamente, los arqueólogos encontraron otro cementerio que mostraba una mortalidad infantil mucho más alta, un promedio de vida más bajo y personas más pequeñas. Si bien los dos cementerios podrían haber pertenecido a poblaciones diferentes, los ocupantes tenían suficientes similitudes como para que los investigadores crean que fueron compartidos entre el mismo grupo de personas. Todavía tienen que explicar las diferencias entre los restos de un cementerio y el otro, pero teorizan que las diferencias de clase pueden ofrecer una explicación realista. Quizás las personas más pequeñas y de vida más corta eran plebeyos, mientras que los individuos robustos y de vida más larga y más altos eran miembros de la élite. Por ahora, sin embargo, los expertos están muy lejos de confirmar esta especulación y tienen muchas otras preguntas sin respuesta sobre los enigmáticos pueblos que vivieron en la región antes que los famosos egipcios. Número 2. Una cámara perdida. En agosto del 2018, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de una cámara de piedra del tamaño de una sala de estar debajo de la casa de la provincia en el centro de Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá. No se menciona la bóveda subterránea en el registro histórico, lo que hace que el hallazgo sea una completa sorpresa para todos los involucrados. Se detectó por primera vez cuando una retroexcavadora golpeó involuntariamente lo que parecía ser un lecho de roca al principio, pero el material se desmoronó fácilmente y tras un examen más detenido, se descubrió la cámara completa con un techo abovedado semicircular. No entraron a la bóveda, porque hacerlo se consideró inseguro, pero investigaron utilizando cámaras operadas de forma remota, y la arqueóloga April McIntyre presentó los hallazgos al gobierno canadiense, aproximando las dimensiones de la estructura como de 6 por 4 metros y de unos 3 metros de altura. Los artefactos en el techo de la cámara, que datan de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, proporcionan la evidencia más cercana de la posible edad de la bóveda. Estos artefactos incluyen cerámica alemana que data del siglo XVII, un pozo, un conducto de carbón, muros de piedra, desagües pluviales y tuberías de drenaje. McIntyre intentó, pero no pudo, encontrar algún registro de la estructura existente, dejándola a ella y a sus colegas en la incertidumbre. En un informe instó al gobierno a investigar más a fondo utilizando un radar de penetración terrestre.
Número 1. Pariente humano misterioso. Los investigadores estaban confundidos, por decirlo menos, cuando en 2018 descubrieron herramientas de piedra en Filipinas que eran anteriores a la llegada de los humanos modernos de aproximadamente 600.000 años. Un estudio que detalla los artefactos, publicado en la revista Nature, describe cómo alguien usó las herramientas para matar un rinoceronte, junto con los restos no utilizados del animal. Los huesos del rinoceronte, que tienen marcas de cortes y otras evidencias de mutilación deliberada, tienen entre 631.000 y 777.000 años, lo que significa que quien quiera que elaboró y usó las herramientas no era miembro de la especie Homo sapiens. En otras palabras, no eran humanos modernos, sino un antepasado antiguo no identificado que ocupó Filipinas mucho antes que nosotros. El descubrimiento da un vuelco a las nociones previamente sostenidas de que los primeros homínidos no podían acceder a las islas del Pacífico, que estaban separadas del continente por vastas franjas de océano según National Geographic. Después de todo, supusieron los investigadores, no había forma de que estas especies supieran navegar. ¡Oh sí! La evidencia ahora apunta a lo contrario de estas creencias asumidas durante mucho tiempo, lo que sugiere que los primeros homínidos, de hecho, cruzaron aguas profundas. Pero, ¿quién hizo las herramientas? Nadie lo sabe. Los artesanos pudieron haber sido denisovanos, un linaje fantasma de homínidos que se cruzaron con el Homo sapiens en un momento dado. Pero el candidato más probable, según los expertos, es el Homo erectus, quien se sabe con certeza que entró en el sudeste asiático hace al menos 700.000 años, como lo demuestran los fósiles descubiertos en Java, en Indonesia. Los homínidos que vivieron en Filipinas pueden haber sido descendientes del Homo erectus con una condición llamada enanismo de la isla, que se produce cuando una especie evoluciona para vivir de manera óptima en un entorno libre de depredadores, lo que hace que se encojan. ¿Cómo cruzaron el océano? Es una pregunta complicada, que los investigadores reconocen que no saben la respuesta, pero especulan que la población llegó a Filipinas a través de Borneo y Palawan, al oeste, o de China y Taiwán al norte. Gracias por ver el video. ¿Cuál artefacto te pareció más misterioso? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.